comida especial. Y antes de empezar, entonces hermano, les pido que por favor cierren sus ojos un momento y vamos a hacer una oración antes de empezar. Bueno, Señor Altísimo, te doy muchas gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, llegar acá para estudiar tu palabra, Señor, para estar en comunión con nuestros hermanos. Te pido, Señor, que seas bendiciendo este texto que vamos a estar estudiando el día de hoy. Permite, Señor, que hoy podamos salir con algo, Señor, que quizás no hayamos visto, Señor, de tu palabra, algo que podamos, Señor, poner en práctica, que sea, Señor, alimentándonos, Señor, con esta palabra que vamos a estar estudiando. Te pongo, Señor, en tus manos, a los hermanos que por diversas circunstancias no están aquí, Señor, ya sea por temas de desánimo, o también, Señor, por temas de enfermedad, sea bendiciéndolos y ayudándolos para que donde sea que estén, Señor, te estén buscando. Te pido, Señor, que sea, Señor, trayendo también a los hermanos que por todo el en el camino, sea trayéndolos también, Señor, para que nos envíen, Señor, ese espacio, Señor, tan bueno para poder aprender más de tu palabra. Te pongo, Señor, en tus manos entonces este estudio y todo eso te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Listo, entonces el día de hoy vamos a centrarnos en el capítulo 14 del libro de Lucas y que ahorita lo leímos al inicio del culto. ¿Qué tema sucede? O sea, no lo he dicho, eso que vamos a ver en qué momento sucede. En una cena. Por eso digamos que el título de la clase de hoy dice una comida especial. Y vamos a dividirlo en tres partes. La primera dice que Jesús, en esta cena, enseñó acerca de la humildad. Segundo, Jesús enseñó la universalidad del reino de Dios. ¿Sí? Y por último, vamos a ver lo que Jesús dijo sobre lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Cierto? Y la verdad central para el día de hoy es la siguiente. Dice, Dios no hace ningún tipo de distinciones, sino que invita a gozar de su reino a todos los que muestran las actitudes correctas. ¿Sí? Y recordemos que en este momento estamos ubicados en qué parte de la geografía del mundo, en Israel, ¿cierto? Recordemos que el ministerio del Señor Jesucristo fue en toda esa área alrededor de lo que es Israel, ¿sí? Y que en este punto de la historia Jesús dice que ya iba rumbo a Jerusalén. Rumbo a Jerusalén, pero no es como que, yo me voy en un viajecito de 3 días y llego ya rapidito a Jerusalén. No, él por el contrario empezó a ir pueblo por pueblo, ya ir lentamente. Él no iba de una, sino que dijo, no, yo voy rumbo a Jerusalén, pero yo rumbo a Jerusalén es que se demoró un tiempito, yendo de pueblo en pueblo, mandando incluso a los discípulos, ¿cierto? Y yendo a eventos como el que vamos a estar estudiando el día de hoy, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con la primera parte que dice Jesús enseñó acerca de la humildad. Y entonces, recordemos, ¿en qué capítulo vamos a estudiar? 14. Entonces, si tienen su Biblia, pueden buscarlo y vamos a estar leyendo entonces cada parte de parte. Entonces, recordemos que el contexto en el que estamos es Jesús que iba rumbo a Jerusalén poco a poco, ¿cierto? Y dice entonces, capítulo 14, versículo 1, dice, aconteció que un día de reposo. ¿Cuándo es el día de reposo? ¿Para el pueblo judío? Sí. Día sábado. ¿Y qué hacían ellos en el día de reposo? ¿Se acuerdan del mandato del día de reposo? Era para el Señor. Era para el Señor, ¿cierto? Sí, o sea, era consagrado para el Señor. No era que quedaban allá así con los patos. O mirando televisión todo el día. Eso sí, o sea, había un propósito con el día de reposo. El día de reposo es un día separado que Dios le mandó al pueblo de Israel que tenían que guardar. En el caso de los judíos, ellos lo hacen los sábados. Pero es muy curioso, ellos no empiezan el día de reposo, ¿en qué momento? ¿A qué hora del día empieza el día de reposo? ¿Para los judíos? Sí. O sea, ¿cuál es la tradición que tienen ellos? El día de reposo empieza ¿a qué horas? A la medianoche, a las 7 de la mañana. A las 12. Empieza cuando sale la primera estrella. La primera estrella. Y cuando empieza a cantar Shalom Alejem. Ah, sí, ellos hacen un canto especial al momento en el que sucede eso. Resulta que la primera estrella empieza a salir tipo 5:30, 6 de la tarde, a veces 6:30, ¿cierto? Al momento en que sale la primera estrella a las 6 de la tarde más o menos, a partir de ahí se empezaban a cantar el día. ¿Cierto? Es una tradición y
Entonces, ¿qué pasaba? Ellos antes del día de reposo se preparaban y dejaban cocinado todo lo que iban a comer ese día, pues esa noche, ¿cierto? Porque uno cena a las 7 de la noche y al otro día también. Y usted normalmente lo que va a hacer es que usted va a un lugar, a una casa de alguien. Entonces, pasar un día de reposo implicaba que usted ya no se podía movilizar, ¿cierto? Entonces, si usted iba a quedar, entonces no era quedarse como, venga, yo como y me voy. Como decimos aquí, yo comido y incluido, no. Eso implicaba que se tenía que quedar todo el día y todo, o sea, desde las 6 de la tarde del viernes, ahí era cuando empezaba el día de reposo, hasta el sábado a las 6 de la tarde. Entonces, claro, estas personas que están en esta cena tuvieron la oportunidad de estar básicamente todo un día con el Señor escuchando sus enseñanzas. Entonces, ya entendiendo ese contexto, y porque nos dice que aconteció, vamos a seguir leyendo, dice, aconteció, capítulo 14, versículo 1, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, estos, ¿qué dice? Le acechaban, es decir, que no lo invitaron porque, qué bueno escuchar lo que el Señor dice. Entonces iban a ir detrás de otro tipo de circunstancias. Ellos lo que querían era buscarle la caída. Y dice, versículo 2, dice, y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. ¿Qué es eso? Es una enfermedad. Sí, hermano. Una persona hinchada, eso, sí, hermano. Exacto. Esa enfermedad es una enfermedad que, o sea, más que una enfermedad es un síntoma, porque puede haber varias enfermedades que lo generan. Y es cuando la gente se hincha y tiene líquido, o lo que llaman retención de líquidos. O hay gente que, por ejemplo, se le hincha el pie, entonces dice, es que tengo gota, ¿cierto? O cosas de decir, hay diferentes enfermedades que pueden generar eso. Y había un hombre que llevaba, pues que estaba enfermo de esa cuestión, o sea, lo dicho, estaba hinchado, ¿cierto? Y entonces, dice el versículo 3, entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Ustedes se recuerdan? Como que estamos volviendo a leer algo que era la ley. Si nos volvemos un poquito más atrás, creo que es en el capítulo, o 2 capítulos antes, no lo tengo preparado. Pero sí, unos versículos antes, ya había pasado que Jesús había sanado a alguien en el día de reposo, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que estos hombres fariseos ya sabían que Jesús había hecho eso una vez. Y cuando a usted eso le pasa una vez, lo normal sería que ellos se prepararan con sus contraargumentos. Pero vemos que no. En 13 días. 13 días. Entonces, claro, en 13 días ya había, ¿y a quién había sanado él en ese momento? A una mujer. A una mujer. Y en este punto es como, bueno, voy a volver a sanar, pero él antes de sanar ya no los coge, ¿cómo se dice? Con la ropa, sino que les pregunta a ver si se prepararon, a ver si ya habían tenido tiempo de preparar el contraargumento para poder pelear, ¿cierto? Entonces continuemos leyendo. Entonces llega y les pregunta, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Versículo 4 del 14 dice, mas ellos ¿qué? ¿Qué dice que hicieron ellos? Callaron. Es decir, no supieron qué decir. ¿Sí? Él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo saque inmediatamente, aunque sea el día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. Entonces, no habían empezado a comer. Y ya, haber dicho ahí una vez, ya había empezado como la tensión. Porque él de una vez fue poniendo como temas. Y este básicamente es como no recordéis, pero sí como oiga, que vamos a volver a lo mismo. Es lícito sanar en el día de reposo. Y es porque realmente que es el día de reposo al fin y al cabo, ¿cierto? Ese tema del día de reposo, los fariseos sobre todo lo habían religiosos, sí, o sea, lo tenían como una cosa que era solo por religión. Es como, no, es que no se puede porque las reglas dicen tal, ¿cierto? Sin entender lo que realmente buscaba era eso. Eso, pero sí. Sí, es que se habían vuelto legalistas y es una tendencia
de muchas personas también hoy día, en donde se vuelven legalistas y esto dice esto y es así, y entonces definitivamente se vuelve eso un problema para la persona. El Señor Jesucristo rompe ese tipo de paradigmas y Él dice, no, tipo, es que esa persona hoy día de reposo es sanada, y lo hizo, ¿por qué? Porque tiene autoridad. Uno no puede limitar el poder de Dios, ¿no? Exacto, y aquí viene la cuestión, y es como, por haber sanado estaba incumpliendo el mandato del día de reposo. Esa era la pregunta, porque aquí el problema viene, es porque, claro, si uno dice, no, es que eran muy estrictos, y entonces diría, no, pues es que está bien que sean estrictos, y hasta cierto punto sí, pero ¿hasta dónde? Uno no puede ir a poner cosas que la Biblia no dice, por ejemplo. Entonces poner, como se dice, cargas que ni siquiera ellos eran capaces de ¿cómo se dice? De soportar. El Señor les dice hipócritas. Entonces, claro, ese es un llamado a que, hermanos, no, cuando hagamos las cosas y no sepamos por qué las hacemos, tenemos que cuestionarnos, decir, bueno, yo hago esto, pero ¿por qué? ¿Cierto? Y empezar a estudiar, y empezar a escudriñar. Y en la medida en que vamos viendo como que, venga, que es que yo hago estas cosas por miedos o porque alguien me dijo, porque... Y si la Biblia en realidad dice como que, venga, es que esa no es la parte importante, tenemos que centrarnos en lo que realmente dice la palabra, ¿cierto? Para ponerle énfasis en lo realmente importante. Y en este caso, es como, claro, el Señor dice, es que esta persona la vamos a sanar independiente de que sea el día de reposo o no. ¿Sí? Pero bueno, eso fue el empiezo de la cena, porque se vienen más cosas. Vamos en qué versículos? 7. Entonces dice, claro, ya llegamos en el día de reposo, recordemos, ellos van a un lugar y ahí van a quedar todo el día, y ahí no se pueden mover, ¿cierto? Y van a comer en ese sitio, y entonces obviamente iban a departir con todas las personas que estaban en esa casa. Y dice entonces, versículo 7, dice, del capítulo 14, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueses convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti, a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Hermano, sucede alguna vez han ido a un matrimonio o a una fiesta, y entonces usted no sabe dónde tiene que sentar. Yo me siento en el primero, entonces me toca ir para el último. Claro, Digamos la invitación. Sí, la hermana dice que tampoco no utiliza la invitación. Claro, por eso lo dice la Biblia. Es que hoy en día es un poquito menos complicado porque ya entonces dije, no, es que ahí está su nombre, usted ya sabe dónde tiene que sentar. Y con eso se evitan esos problemas. Pero es verdad, o sea, cuando usted llega y usted no sabe dónde lo deben de poner a usted, uno empieza a dudar. Entonces el problema era cuál era la actitud que ellos tenían ante esa duda, ¿cierto? ¿Qué tanto concepto tenía cada uno de ellos de sí mismo? ¿Sí? Y resulta que particularmente, si el Señor dijo eso es porque él observó algo, y es que la gente decía, no, venga, que es que vamos a sentar ahí al lado del dueño de la mesa. Y sobre todo entendamos de que él no estaba donde cualquiera, estaba donde alguien que gobernaba, es decir, era alguien distinguido, era un político, algo así. Y uno ve que cuando, sobre todo en esos temas en los que hay como estatus, la gente llega y dice, no, yo me hago más cerquita de este, a ver si de pronto me toca algo mejor. O sea, que era como distinción, como que distinguían unos a los otros. No, el otro tenía más, o tal vez no, sí, entonces ponían las personas para atrás, a los que, no, como Dios no distingue cojo de todos, no los distingue, entonces eso era la misma cosa, sentarse adelante, se hacia atrás, es la misma cosa. Pero no se trata de como de la palabra, que todos escuchaban la palabra porque todos la rechazaban y la... usted no vale nada, entonces siéntese atrás y usted que está adelante, que va. Ya vamos a ver porque eso sí tiene nuevamente una explicación. O sea, recordemos que una parábola es una historia que muestra una realidad real que vemos, pero siempre debe tener una enseñanza espiritual. Ya vamos entonces a ver. Vamos a ver qué está pasando. Sí. El hecho es que él notó que la gente llegaba y decía, no, venga, que es que yo tengo más estatus, entonces voy y me siento en
Porque el orden de aquí vemos unas mesas, ¿cierto? Se supone que la persona que preside, es decir, la persona principal, se va a sentar como en el centro, ¿cierto? Se va a sentar allá como en la parte más principal. Y los demás, entonces se dice, si este está al lado derecho o está al lado izquierdo, es porque es más cercano a, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la mesa del presidente, cuando sientan los ministros, es como, no, es que los ministros que van a los lados son los más importantes. Y entre más alejaditos de ustedes, porque su ministerio es más, de menos estatus o cosas de ese estilo. El estatus, el cual es algo que es humano, ¿cierto? Algo que todo el tiempo lo vamos a ver. Se veía en esa época y se sigue viendo hoy en día. Pero entonces, claro, la pregunta es, si usted se va a sentar, usted no sabe cuál es su estatus en el reino de Dios, ¿cierto? Entonces vamos a seguir leyendo, qué es lo que dice. Porque le dice, vea, no se siente en el primer lugar, ¿cierto? Versículo 9, versículo 9, y viendo el que te convidó a ti, a él, te diga, da lugar a este, entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Versículo 10 dice, mas, cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que te sientan contigo a la mesa. Y aquí viene la parte que es la explicación. Versículo 11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eso, entonces ahí la enseñanza, pues alguna vez a mí me pasó algo así. Yo llegué y yo no sabía dónde me tenía que hacer, entonces pues yo literal lo que es que empecé a hacer la fila con todos los demás, pero es una fila muy larga. Y cuando me vieron, me dijeron, no, oiga, que si usted va por otro lado. Y me sacaron de la fila y me metieron. Entonces, hermanos, realmente aquí la enseñanza es como, venga, no hay que tener más alto concepto que realmente hay que tener, ¿cierto? Y sobre todo cuando estamos en el tema espiritual, es una cosa delicada, porque hay personas que dicen, no, oiga, que es que yo soy el no sé quécito, entonces le tienen que llegar y tener casi que un tapete rojo para que pase, ¿cierto? Y un montón de cosas así extraordinarias que no estamos llamados a hacer. Sí, es que es lo que marca la humildad espiritual. Amén. No podemos tener un mayor concepto de nosotros mismos simplemente porque lo tengamos. El Señor conoce el corazón de absolutamente todos. Y cuando Él está refiriendo esta parábola, está rodeado de una gran cantidad de personas y la enseñanza es máxima. Y cuando dice en ese versículo 11, cualquiera que se enaltece será humillado. O sea, esa es una realidad bíblica. El que se enaltece, el que se cree más, el Señor lo pone en una situación diferente. Y el que se humilla será enaltecido. Lo que pasa es que nosotros tenemos un concepto de humillarse muy social, muy mundano, pero la humildad, el humillarse delante de Dios, es poder llegar en una actitud de arrodillado y decir, Señor, aquí estoy yo, soy un pecador. O sea, no, tan bueno yo, el Señor dice, dígame a este, ¿dónde? No, al Señor hay que llegar con humildad, reconociendo lo que somos, ¿sí? Y ya el Señor obrará conforme a su voluntad. Eso, y el llamado entonces es como, venga, es que en el momento en el que entra uno a sentarse, ¿cierto? El lugar, ¿quién lo coloca a la hora de la verdad? ¿Nos colocamos nosotros mismos o es Dios, que viene siendo la persona que está al frente de la mesa y que nos pone? Es Dios el que nos pone. Es decir, quien nos va a decir dónde vamos no somos nosotros mismos, sino que Dios. ¿Cierto? Pero con los comportamientos ya nos vamos dando cuenta de qué lugar vamos a estar. Claro. Y de hecho quiero que tengamos eso ahí, porque más abajito vamos a volver y vamos a ver el consejo también. ¿Listo, hermanos? Entonces, esa es como la primera enseñanza que llega. Vamos en el 8. La primera enseñanza de este pedazo de la cena, porque igual ellos estaban en la cena pues, del día de reposo. ¿Ya? Y en esa enseñanza él continúa. Bueno, vamos a leer antes de llegar al 15 lo que sigue con esa parte de la cena. Dice versículo 12. Dijo también al que le había convidado, es decir, eso ya no iba para los comensales, ¿cierto? Sino que iba para el que iba al frente, ¿cierto? Y le dice, dijo también
al que le había convidado. Versículo 12. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sean recompensados. ¿Qué piensan de eso, hermanos? Que tampoco puede ser también, no se dice, muy elevado, muy superior, si uno invita a personas de alta jerarquía, de alta clase social. Eso, pero la pregunta es, ¿por qué? Porque no, ahí No, porque para no ser tampoco humillado de la hay gente. que buscar, hay que hacer, hay que actuar sin esperar nada, a cambio, o sea, hay que buscar reconocimiento y aceptación por lo que yo haga, por los actos. Entre menos sepa la gente, mejor. Eso es Dios y Porque yo. la única sensación que podemos tener es la del Señor, no es la del Eso, veamos otra vez, vamos a leer. Dice, cuando hagas comida, cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. ¿Por qué? Porque aquí viene la cuestión que no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar. Entonces aquí viene la cuestión. Eso es como para la vista menor, Claro, es que a veces uno hace las cosas, eso, como cálculos, como calculando, como diciendo, es que me conviene más. Y eso a veces pasa, por ejemplo, en los trabajos. Yo antes trabajaba en una empresa muy pequeña, pero ahora trabajo en una empresa que es mucho más grande, eso tiene miles de empleados. Y eso se nota más cuando hay más gente. Y es como que, venga, que es que fulanito resulta que es el jefe de no sé qué área y que no sé qué. Entonces, a esas personas todo el mundo los trata pues como, uy, venga que yo lo invito, venga que no sé qué. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que esperan que el otro venga y los invite también más adelante. Entonces termina siendo como no, a este lo va a tratar mejor. Pero al otro, que de pronto no tiene nada, que es una persona que a lo mucho, por ejemplo, en temas de estatus, apenas es un junior, apenas es una persona que está empezando, que no sabe que a nivel de salario no tiene ni con quién invitar un buñuelo, ¿cierto? A ese uno dice, no, yo para qué lo voy a invitar si después no me va a devolver el favor. ¿Qué más? O sea que yo entiendo esta palabra es como que sí, nos invitaron a la cena, vamos a ir a la cena. Pero esa cena yo pienso que cuando nos invitan, y a veces nos negamos, es como a la cena de la palabra, y viene como también incluida la palabra, ¿cierto? Porque yo me niego a venir cuando sé que las palabras, no, yo no voy a venir a que voy a ir yo allá. No, sí, como reconoce la palabra. Es lo que hacemos que todo el mundo es muy interesado. Eso, hermano, ahí ya llegamos del punto. Y es como, vamos a ser interesados en el mal sentido, sí. Pienso yo que hay que dar sin recibir nada a cambio. Amén, amén. Y aquí viene la cuestión, y es como el llamado que está haciendo al Señor no es a las personas que vienen, es al que invita. Sí. ¿Cierto? Es al que invita, porque usted cuando tiene la voluntad y las ganas de invitar a usted, entonces si empieza como con esos cálculos humanos, a decir, esto dice que de pronto viene, o por ejemplo el tema de la palabra, de la iglesia donde esto sucede, y es como, no, venga, que es que esta persona tiene un buen trabajo, vamos a evangelizarla para que traiga los diezmos a esta iglesia. Hay pastores y hay iglesias donde esos son los cálculos, y a veces uno ve esas iglesias gigantes y uno dice, pero esta gente no se enfoca en la gente más humilde, no se enfoca en estos medios y altos, porque es que han detrás de otras cosas, ¿cierto? Y ese es el llamado que el Señor está haciendo como, ¿cierto? En esta enseñanza que le hace a la persona que había convidado, ¿cierto? Entonces, después del ¿cómo es que llama? De la historia, ¿cierto? Dice, versículo 13, cuando haga el banquete, llama a quiénes? A los pobres. ¿Y a quiénes más? A los mancos. ¿Y a quiénes más? A los cojos y a los ciegos. ¿Y por qué? Versículo 14. ¿Y qué? Y serás bienaventurado. ¿Por qué dice? Porque ellos no pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y dice el versículo 15, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Porque claro, ellos también vieron, recordemos que los que estaban ahí sentados no eran gente necesariamente
fariseo, eso es como un insulto, pues una cosa horrible, pero en esa época el fariseo, ¿quién era? letrados. Eran personas importantes, letradas, eran personas que estudiaban la palabra y que tenían un estatus espiritual, entre comillas, muy alto. O sea, no tenían como, venga, que es que esta persona no es cualquiera. El fariseo hablaba y la gente escuchaba, ¿cierto? Ponerlo así en términos rasos. Y uno de ellos salió y dijo, no, pues bienaventurado que come pan en el reino de Dios. Y entonces, de ahí viene la segunda parte, y es como, venga, ¿para quién va el tema del reino de Dios? Entonces viene el versículo 16 del capítulo 14, dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Entonces aquí vuelve y nos coloca otro ejemplo de una cena, en la que alguien convidó a mucha gente. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decirle a los convidados, venid, que ya todo está preparado. ¿Sí? Y todos, a una, comenzaron a excusarse. ¿Eso qué quiere decir? Que empezaron a sacar excusas. Es que venga, que le llega a usted una invitación. Yo no sé si a ustedes les llega una invitación así, con su tarjeta, toda bonita, diciendo, eres invitado a el evento tal, un matrimonio, un hablado, cualquier cosa de esto. Y entonces uno llega y ve esa invitación y uno dice, ay, me invitaron. Pero entonces ahí uno tiene dos opciones, o uno se emociona y se prepara, o uno empieza a pensar, ay, yo como le saco el cuerpo a esta invitación. Y cuando uno le saca el cuerpo es porque ¿cómo? Como ahora que ves que pues a mí me ha pasado, qué pereza ir a esa reunión, solo busca excusa, no, ya amanecí dispuesto, hoy tengo otra cosa que hacer, pues como me va a ir, la excusa. A mí me pasó que alguna vez me invitaron a un paseo y me enfermé, pero muy feo, me enfermé muy mal y me tocó cancelar el paseo. Digamos que ¿eso fue una excusa o no fue una excusa? Vamos a ver. Entonces, dice el versículo 18, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir, a ver, te ruego que me excuses. Sí, de hecho, habían cosas más importantes para él que ir a esa cena, porque este es un hacendado, por una hacienda, el que va a decir, pues para ir a comer allá, pues me lo como, esto es más importante, y ponen prioridades, y ahí es un tema de prioridad. Realmente, ¿cuál es la prioridad de la persona? Porque si a lo que nos invitaron es prioritario, entonces simplemente eso va por encima de cualquier cosa. Y a ese punto hay que llegar. Dele prioridad a lo que es importante. ¿Para quién? Para usted. Así los demás digan, no, es que tenés que ir. Sí, a mí me invitan. Vení, es que el domingo nos vemos a las 10. Yo, oigan a mi papá, si yo el domingo a las 10 estoy en mi culto. Para mí es prioridad. Vení, nos vemos el martes en la mañana. No. El martes yo estoy en la Corporación Renacida. Bueno, entonces nos vemos el jueves. Tampoco. Vení, y el sábado a las 9 estoy en ayuno. O sea, es que eso es prioridad. Porque si no, uno sabe si no. Este señor que dijo, no, yo compré una hacienda. Eso es más importante para mí. Eso, pero uno viéndolo incluso humanamente es como, pues, puedes ir a tu hacienda en cualquier momento. ¿Cierto? Bueno, vamos a dejar eso ahí un momento. El siguiente dice, luego, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Parecido al del otro. Compró algo y es como, compraste tal cosa, entonces es como el que dice, no, es que compré una moto y la voy a ensayar, entonces no puedo ir. O sea, sí, si uno lo lee así, haciendo el ejemplo como hoy en día, es que esos son excusas como que no entienden. Eso es una excusa. Pues qué clase de excusa es esa. Esas son excusas inexcusables. Pues son excusas que es como, pues puedes hacerlo realmente en cualquier momento. No hay algo que diga, es que en este espacio de tiempo sí o sí tengo que hacerlo. No, ¿cierto? Ahí no hay ninguna excusa que explicar que si es una excusa vale. Esas dos personas, listo, salieron con esas excusas medio bobas.
Luego dice el versículo 20, dice, y otro dijo, ese sí es más bacano, ¿qué dijo? Acabo de casarme. Por tanto, no puedo ir. Ay, entonces yo pensaba, leyendo este pasaje, yo decía, el único que uno podría decir, ay, venga, que este se puede excusar es el que se casó. Pero también viene la cuestión, es como, bueno, usted se casa, y entonces porque se casó ya no puede hacer nada. Sí, pero por ejemplo, Guadalupe y Henry se casaron y ese domingo vinieron a la iglesia. Ah, eso, maravilloso. Eso, entonces, claro, es como el único que tendría una excusa que uno diría, es que esa excusa de pronto si es verdadera, tampoco tendría tan clara la excusa, porque es como, es que el que te cases que te evita que puedas venir a esta cena, pues traes a tu esposa, no hay ningún problema, ¿cierto? Claro, es que ya es una cosa que es como de balance, ¿sí, hermano? Por ejemplo, sí, eso es una excusa boba, porque yo le voy a decir una cosa. Por ejemplo, que en mi casa hay una visita o en mi casa tengo alguna cosa que hacer, yo no voy a la invitación de la iglesia porque es que yo no tengo tiempo, no puedo, y si es más solitario, porque lo voy a hacer aquí en mi casa, con la palabra de Dios. Pero ahí va. Claro, y eso es una cosa que es muy común. Hay personas que, por ejemplo, y el problema es ese. Dependiendo de la familia en la que venga uno, por ejemplo, en mi casa no sucede, porque nosotros todos vamos a la iglesia. Pero, por ejemplo, si hay muchas familias en las que el domingo es el único día del que viene fulanito o fulanita a visitar. Ah, que es que la suegra vino y es que vino justamente el domingo a las 9 de la mañana. Y entonces uno queda como que, ay, entonces ahora qué hago. Si es que ya en media hora tengo que salir rumbo a la iglesia. Hermanos, exacto, hermanos, ahí viene un tema complejo, porque es que hay excusas que se ven muy valederas, pero que lo que nos van a mostrar es dónde están nuestras prioridades. ¿Sí? Y vamos a seguir leyendo, porque entonces aquí viene la cuestión. Es como que, listo, una cosa es el tema de las prioridades. Eso también ya lo habíamos estudiado un poco antes, ¿cierto? De que cuando ponemos en orden nuestras prioridades, ahí también va a estar nuestro tesoro. ¿Sí? Pero entonces aquí viene la cuestión. Ya desde el punto de vista de la persona que hizo la invitación, que en este caso es ¿quién? Es Dios. Entonces viene, es como, venga, es que yo estoy invitando a toda esta gente y no me están viniendo. Por la razón que sea, porque realmente todas las excusas al final eran excusas. O sea, no eran cosas reales. Pues que dijeron, no, es que por eso no puedo ir. Dice, el versículo 21 dice, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, ¿qué? Aburrido. Enojado. El padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a quienes, a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Entonces dijo el Señor a su siervo, versículo 23, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Hay hermanos, y el tema es este, el jalón de orejas en ese momento seguía siendo para el pueblo de Israel, el pueblo judío. ¿Por qué? Porque ellos se sentían todavía en ese momento la última Coca-Cola del desierto. Entonces decían, es que la salvación es solo para nosotros, para los judíos, y los demás que lleguen del culto. ¿Cierto? Ellos, a todos los demás, a los samaritanos, a los romanos, a los griegos, a todos los veían como, pues no, esa gente no. Y ellos creían que ellos iban a ser los únicos, pero ¿qué pasaba? La palabra les estaba siendo predicada y ellos estaban saliendo con excusas. Entonces ahí es donde Jesús en esta historia nos muestra que por culpa de esta gente que no quiso escuchar la palabra, Dios dijo, listo, entonces voy a empezar a invitar a todas las personas que tienen algún problema y que no son necesariamente ellos. Y además de eso dice, no, es que quedó todavía lugar. Entonces fue no solamente a los de la ciudad y a las personas cercanas, sino que fue por los caminos, sino por lugares que no eran los que uno esperaría, a buscar gente para que vinieran a la cena. Sí, hay una parte muy impactante de esta porción que es hermosa y es
dice, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, ojo, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Cuando estamos haciendo la labor de evangelismo, vamos y compartimos con amor y con tranquilidad y le decimos a las personas, vengan, pero acá el Señor le dice al siervo, vaya, y lo va a forzar. Hay un hombre que hace un ministerio que a mí me pareció hermoso, y él recoge, son habitantes de calle y personas drogadictas en otro país, no es acá en Colombia, y él toma como lema este versículo, y entonces tiene unos muchachos de la corporación allá, y entonces se van, y una persona puede estar tirada en el piso, y entonces él llega y le dice, coqueto, vamos, ven, te voy a tener en un sitio, vas a tener comida, vas a tener tal cosa, y obviamente la persona dice, no, que generalmente es una actitud del adicto, ¿cierto? Vamos, yo estoy bien. Y entonces él ahí mismo llega y le dice, coqueto. Entonces él va, Lucas 14:23 dice, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, los vallados y fuérzalo a entrar. Entonces los muchachos con los que va, que son muchachos que salieron, el uno lo coge de un brazo, el otro lo coge del otro, del piecito, y se lo llevan para la corporación. O sea, ese hombre cogió esta porción literal y dice, fuérzalos a entrar. Nosotros en nuestro país no hacemos eso. Sí, usted vino obligado hoy sábado, usted fue forzado, pero de repente a veces toca forzar, ¿no, hermanos? Usted vino obligado, Juan Camilo, y usted, ¿cómo es que es su nombre? Daniel, y usted vino obligado hoy, y usted no medio. Mire, aquí estamos todos voluntarios, pero hay personas afuera que necesitan de Cristo. Yo no sé en qué momento de repente alguien dice, venga, y lo voy a forzar. No, yo creo que no, pero que el Señor nos ayude. Aquí el amo dijo, y lo va a forzar. ¿Forzar es a las buenas o a las malas? A las malas, ¿por qué? Porque mi reino, mi sala se tiene que llenar. El Señor obra. Compartimos y transmitimos un evangelio de amor. Y el sistema de comunicación es preciso. La persona, al Señor Jesucristo, lo recibe en forma voluntaria, no podemos obligar a nadie, pero yo no sé en qué momento nos tocará forzar a la persona. ¿Quién tiene hijos acá? ¿Quién tiene hijos? Sí, entonces, ¿sí? ¿Cómo es? ¿Josué, Manuel? Samuel. Entonces vamos a suponer que Samuel se puso rebelde. ¿Usted lo veía ser rebelde? Y si hay que meterlo en una corporación, lo metemos y lo amarramos y lo llevamos. ¿Por qué? Porque el dolor es de ella. ¿Y alguien me ayudaría a amarrar a ese muchachito? Levante la mano y que está dispuesto a ayudarle a llevar a... También. Y usted, vean. O sea, miren qué cosa. O sea, hasta que le toquen a uno la fibra. Porque si yo tengo que amarrar al hijo mío para llevarlo a la fundación, lo amarro. Que me llevan para la cárcel, que me lleven para la cárcel. Y para finalizar, los autorizo a que si me estoy portando mal, me amarren. Eso igual Sí, porque es que lo que dice ahí es claro, como dice Juan Carlos, forzados. Claro, pero ahí yo no sé. No es que vaya por las malas ni nada. Claro que por todas las veredas, como decimos por acá, ya que no lo tengo por la mano, por las veredas, también que venga, por acá, forzado. Sí, pero hacemos una cuadrilla aquí, y yo creo que hay más de uno para llegar. Yo creo que usted se da cuenta, usted. Ahí me ya me monto la caballo. Usted me regresa para cuando yo presenté el servicio militar, fue forzado. No fue por voluntad, jamás. Pero a ver, ahí yo no sé, ahí yo tengo mis preocupaciones, porque de cierto modo si se forza y se lo lleva, eso pues no sé, es como una especie de secuestro. Sí, pero hoy es así. Exacto, eso es igual, digamos que no es como decir como que venga que es que a las malas, pero lo cierto es que de pronto hay que ser insistente, ¿cierto? Y buscar y no decir como que haga lo que se le dé la gana, que no ahí no está la cuestión. Hasta el punto de amarrarlos no creo que sea tan conveniente. Ahí
Eso tiene unos asteriscos un poquito grandes. Ya que tiene que llamar o animar. Esa es la fuerza de hoy en día. Sí. De dar, ya es importante para que pueda cambiar su mente. Claro. Claro, y entonces la parte también que el Señor hace énfasis es que listo, vamos a traer a toda esta gente, pero los que quedaron invitados al inicio y básicamente ningunearon la invitación. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados que gustará mi cena. ¿Alguien más? Entonces vemos que hasta ahí más o menos llega la parte que es de la cena, porque recordemos que esa cena es de día de reposo, ¿cierto? Iba hasta ya el sábado hasta la tarde y ya después de ahí cada quien para su casa. A mí me parece como que esto de, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados estarán en mi casa, los que convidaron, quizá, que porque el matrimonio, otro que porque suplica, otro que porque es ganado. Así me entiende, me parece que todo era lo mismo significaba una excusa. ¿Cómo no van a ser convidados? Porque Dios estaba viviendo que estaba puesto más a lo terrenal. Sí, es que rechazaron. Rechazaron la señora. La Invitación invitación. a fin que me está llamando el Señor. Yo quiero un matrimonio para toda la vida, tranquila, mi amor. Ahorita bastante bien. No, al contrario, vengan, vamos. Sí, es que a cuántos invitamos hoy a la iglesia y tienen otras prioridades o dificultades, uno no sabe. Pero hay personas a las cuales se les invita a seguir al Señor y tienen otra prioridad, el deporte, o el trabajo, o un paseo, o lo que sea, y rechazan al Señor. Hay muchas prioridades. Sí, por eso es determinante. Si fuera que estuviera enfermo, y ahí sí se tiene conmigo. No puedo porque soy primero, pues estoy en el hospital, una cosa. Pero a veces ponemos más a las cosas de nosotros afuera que a las cosas de Dios. Sí, por eso, hermanos, el versículo 24 es determinante. Ojo, y son palabras del Señor Jesucristo. Y dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados y que lo rechazaron, buscará mi cena. ¿Por qué? Porque es que con el Señor hay que tener un encuentro personal. Un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y hay que recibirlo. Entonces, si la persona lo rechaza, pues pierde la gracia. No. Sí, porque es que tiene que nacer de nuevo. Una cosa muy bonita, muy parecida a lo que está sucediendo hoy. Seguro los niveles de la corporación dejaron a cargo a mí. Entonces digo yo, ¿y cómo usted a cargo no va a perder la espiritual? Oye, ¿quién va para la espiritual? Levanta donde yo. La casa no se va a caer con un millón de personas que todavía tienen ese esfuerzo de poder dirigirse entre ellos mismos, cuidarse. Claro. Yo tengo que pegar y arreglar y pedir permiso de una vez. Amén. Sí, porque usted hubiera podido básicamente decir como que, qué pesar. Como el hombre que dijo que, en esa vez no puedo. Continuamos leyendo, versículo 25. Aquí hasta aquí llega la parte de la cena. Y continúa pues con la historia. Y dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo. Entonces, claro, aquí ya eso es un examen general. A cualquiera, a todos. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, eso es ¿qué? Eso es una parábola, ¿no? Eso es una enseñanza directa. Y vamos a ver entonces, porque ahí sí ya viene la parábola, pues, porque eso que acabamos de leer, ¿es suavecito o es duro? Es drástico, gracias hermano, sí, eso es drástico. Es una enseñanza de esas que uno queda como, yo lo leí y tengo dos opciones, o lo ignoro o me siento a pensar, uno lo leer, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermano, eso es una enseñanza que a uno, usted la escucha y usted dice, hagamos de cuenta que no hay nada. Sí, lo que pasa es que siempre hay que tomar en cuenta que alrededor de la palabra de Dios hay diferentes figuras literarias.
vida que hay acá es un hebraísmo, llamado así. Y lo que quiere decir el Señor acá no es que usted se tiene que volver enemigo de su papá, de su mamá y que de sus hermanos, hermanas y hasta de su propia vida, sino que usted le tiene que poner prioridad. O sea, ¿hasta qué punto usted decide seguir al Señor Jesucristo? Porque habrá personas que dicen, no, es que mi mamá no me dio permiso de ir. Y ya es una persona de 30, 40 años, pero la mamá dijo que no. O sea, no tiene carácter, pues. Es que ser discípulo de Cristo implica que llega un momento donde usted tiene que poner prioridad. ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente es importante? Porque hay otras cosas a nivel de familia, de los hijos, todo eso, que las personas quieren colocar más importante eso. Entonces, si el muchachito hizo una pataleta, entonces no voy. O si el esposo hizo una pataleta, no voy. O si la esposa. O sea, es un conjunto de cosas. No es que yo me voy a volver enemigo de mi mujer. Es como si es que es el regalo que Dios me dio. Ni tampoco me voy a volver enemigo de mi hijo. Es un regalo que Dios me dio. Por eso Él dice, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, ¿qué está usted dispuesto a hacer para seguir al Señor? Como dice el título, lo que cuesta seguir a Cristo. Es que son muchas cosas. Por amor al Señor. No está dispuesto a mucho. Eso, y recordemos que en la palabra, siempre cuando estemos estudiando vamos a notar varias cosas. A veces se dicen dos cosas que la enseñanza es la misma, solo que se dicen en diferentes palabras. Y en estos dos versículos eso es lo que sucede. Se dice lo mismo dos veces en diferentes palabras. Pero también se dice lo mismo, pero al revés, al contrario, para ver la comparación. Entonces vamos a seguir leyendo. Porque entonces, aquí viene la cuestión. Hay una palabra que a mí me gusta mucho, que es la de la torre. Pero cada vez que yo la recuerdo, resulta que siempre la recuerdo por otros temas diferentes. No por el que realmente es como la parte central. Porque dice el versículo 28, dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Entonces, ¿qué sucede? La enseñanza es muy directa, ¿cierto? Usted antes de ponerse a hacer cualquier cosa, usted primero calcula y mira si es capaz de hacerlo. Por ejemplo, dicen, es que yo quiero comprar una casa, lo más normal hoy en día. Entonces uno llega y empieza a ver, y empiezan, ahorita estamos en un periodo en el que no hay tantas casas, pero a veces hay momentos en los que uno llega y va caminando por un lugar y dice, nuevo edificio, no sé qué, nuevo edificio, y a veces uno dice, y uno mira y se espanta después de lo que cuesta. Pero claro, cuando la gente está en ese plan, primero antes de por emoción comprar alguna cosa, o a veces cuando uno está en el supermercado, llega y sale promoción, y la gente dice, uy, mira, eso está bacano, uy, voy a comprar esta blusa, uy, voy a comprar esta camiseta o este pantalón, y después llegan y dicen, ay, yo con qué voy a pagar esto. Yo sí tengo ahorros para eso, yo tengo la plata. Entonces, yo siempre lo veía desde el punto económico. Es como, sí, acá que antes de hacer cualquier cosa, uno primero calcula, uno mira, porque uno tiene muchos sueños, pero como dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho, y resulta que el trecho es toda esa planeación. ¿Por qué? No sea que uno comienza a hacer, y aquí viene el punto, deja las cosas empezadas. Y cuando uno llega y mira, viendo el símil, porque esta parábola es una explicación para lo que digo, que era muy duro en los libros anteriores. Es como, venga, es que si usted se va a meter en el Evangelio, usted primero tiene que estar entendiendo a lo que se está metiendo, ¿cierto? O sea, usted no va a hacer solo por emoción las cosas, sino que es que usted dice, venga, es que esto requiere un compromiso que es real, ¿cierto? Ese compromiso requiere muchas cosas como lo que hablamos más temprano. Es que me llegó la visita, me llegó la familia a las 9 de la mañana a visitar el domingo, y muy queridos todos, hace meses que no nos veíamos, y uno dice, es que si yo soy cristiano, yo soy prioridad de eso. Sí, y hay una cosa, hermanos y amigos, que es que no se es cristiano por moda. O sea, es que no, hay gente que es muy chistoso. No, yo voy
voy a ver si me vuelvo cristiano, como si fuera una moda. No, ese es el encuentro personal con el Señor, y ahí es donde hay que entender algo alrededor, y es que es el poder. Yo a quién voy a seguir, yo a quién voy a alabar, porque tiene poder, y es el poder para salvar, es el poder para perdonar, y es el poder para sanar. Ese poder lo tiene Cristo, pero tiene un costo, tiene muchos beneficios, pero hay que renunciar a muchas cosas, hay que hacer un cambio de vida. La persona que es antinormativa tiene que ser normativa, el desobediente tiene que empezar a ser obediente, el borracho tiene que dejarse de ser borracho. Se dejan cosas malas, pero posiblemente hay actitudes que no son tan malas, pero usted también la va a tener que tener en la balanza, la utilización del tiempo. Necesitamos ser salvados. Amén. El poder lo tiene Cristo. Necesitamos ser perdonados. El poder lo tiene Él. Y necesitamos ser sanados. El poder lo tiene Él. Entonces, si uno ya tiene claro quién tiene el poder, yo creo que es mucho más fácil. Pero es una decisión. Y lo otro es que cuando uno lee esta parábola de la torre, queda como la sensación que uno dice, ay, ¿sabe qué? Más bien no construyamos nada. Y no, aquí en ninguna parte dice como que no construya, no. Lo que dice es, usted va a hacer una torre. Entonces usted lo que tiene que hacer es preparar todo para que esa torre pueda ser construida. Y la otra parábola también es muy interesante y está muy relacionada, porque dice el versículo 31, dice, o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Esto qué quiere decir? De nuevo, cuando usted va viendo lo que viene, ¿cierto? Usted tiene que tomar con un tiempo las decisiones importantes para que después no lo coma a quemarropa. Entonces, cuando usted es un cristiano y usted decide seguir a Jesús de corazón, ya, entonces uno va viendo lo que viene, ¿cierto? Y uno con antelación debería planear y debería tomar decisiones para que cuando llegue ese momento ya las cosas estén decididas. Y no sea de que usted llegó y se durmió los laureles y le llegó el general con los 20,000 y usted no estaba preparado. Sí, lo que pasa es que si la persona lo que está cargando es basura, entonces renunciar a la basura debe ser muy fácil. Sí, ¿será? Sí, claro. Pues no va a ser tan fácil, pero la persona, por ejemplo, el borracho que tiene que renunciar. Sí, y el adicto, el que consume. Espere. El borracho tiene que renunciar a qué? Al trago, o a las amistades que lo llevan al trago, o a las situaciones que le hacen recordar cosas que usted dice, uy, es que cuando me ponía triste, yo lo que quería era que me iba a poner una cerveza. Escuchar a Darío Gómez y ya. Vean, hermano. No es porque la gente llega y lo significa como que no es dejar el trago ya. No, hermanos, hay que también dejar esas cosas que desencadenaban eso. Sí, o sea, es que la persona tiene que tener esa sobriedad que tiene la persona cuando dice tengo una necesidad. Mire, es que llegar a los pies del Señor necesitado, con necesidad, en cierta forma, pues casi todos llegamos así, reconociendo el pecado, reconociendo lo que soy y que el cambio hay que generarlo. Entonces, tengo que dejarlo, lo tengo que dejar ya. Pero cuando nosotros damos un encuentro con Dios, cuando recibimos el bautismo y ya sabemos que vamos a ser de burler, vamos a dar un paso firme, que ese pan tiene que ser con obediencia, sin adulterio, sin fornicación, mejor que renunciar a lo malo, siempre estar en lo bueno. El malo puede hacer lo bueno, pero dejemos porque ya nos repetimos a ese paso de obediencia. Mi relación con el Señor, la obra que hizo Él en mí, que la obra del Señor, fue porque yo decidí renunciar a mis adicciones, porque yo era poliadicto y yo tenía muchas conductas delictivas y todo era violento. Entonces, como empecé a edificar la relación con Dios, leyendo la palabra y dándole el tiempo que me da bien, porque no es mi tiempo, es el tiempo de Él. Y ahí podemos edificar
una gran relación con el Señor, pero si tú lo recibes y te alejas, el edificio se derrumba. Ya no hay nada que hacer. Sí. Para mí me pasa una cosa que es que ayer me llevaba tengo una amiga que la cual siempre que me encontraba con ella nos emborrachamos, ¿sabes? Que está en este proceso. Y le dio por decirle a María, esta amiga mía que llevo 8 meses no ha venido aquí a visitarme ni nada. Y resulta que ayer me llamó una mitad de tus cumpleaños y la cara, hermano. Entonces ya ahí fue que yo reconocí y dije, esa amistad es tónica, esa amistad no puede estar bien. Yo puedo estar muy agradecido a ella, puedo ser muy querida, pero ella tiene ese problema del cual me vale, qué pena, como si yo le dije que Dios me dijo, no, esa no es tu amistad. Hermano, eso hace parte de esa es la cuestión. Usted está construyendo la torre y para construir la torre hay que estar viendo lo que se viene. Atento. Amén. Y para terminar con broche de oro, justamente el siguiente parte de versículos también tiene mucho que ver con todo este tema, porque dice, versículo 34 dice, buena es que la sal. ¿Y usted para qué usa la sal? Para La cocina. ¿Usted ha comido arroz sin sal? Eso es algo. Imagina que los japoneses hacen el arroz sin sal. Pero ellos lo que hacen es que el arroz lo mezclan con otras cosas ahí. El arroz y con su salsa de soja, con sus cosas que... Eso, pero el arroz sin sal y la comida sin sal. Un huevito sin sal, una poquito sin sal. Como que uno dice, venga, que eso no. Dice, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar. Eso, ¿qué es un muladar? Bestias. En donde están los animales pisando. No, o sea, no resulta- sirve ni para eso. No, resulta que un muladar, ahí como el dato, un muladar, es que es muy feo decir, es que era como una casa donde la gente hacía sus necesidades fisiológicas. O sea, literal, era el pedazo donde la gente hacía. Entonces, eso huele, mejor dicho, ni se imaginan. O sea, y usted allá que echaba cal, echaba cosas para aminorar los malos olores, ¿cierto? Sería el equivalente a lo que hoy conocemos como un pozo séptico. O una letrina también. Y el muladar era eso, el lugar donde la gente iba a hacer sus necesidades. Y dice que ni siquiera, ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, es decir, la tratan como si fuera arena, ¿cierto? Porque saben que no funciona, ¿para qué? Y dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces aquí viene la gran cuestión, y es como, si usted es la persona que no se preparó, que no estuvo atenta, que no tomó las decisiones con tiempo antes de empezar a construir la torre, ¿eso qué quiere decir? Que usted básicamente no está salado, pues salado en el sentido bíblico, ¿cierto? O sea, usted no sazona, usted no hace nada, y si usted no hace nada, ¿qué va a pasar con usted? Echado. Entonces, esa es la última reflexión que quería pues como que tuviéramos para el día de hoy. Entonces, ¿qué aplicaciones de estudio tenemos de ese pasaje? Dice, calculando el costo de ser discípulo hoy en día. Entonces, hermanos, sí, queremos ser cristianos y queremos ir conforme a lo que Dios nos manda, pero tampoco podemos ser ingenuos pensando que eso es como, sí, voy de paseo. No, eso nos requiere unas decisiones. Entonces, hermanos, pensemos esas decisiones que tenemos que tomar y tomémoslas, no tengamos temor, porque Dios está con nosotros. El segundo dice, Jesús guardó el día de reposo, pero no le siguió el juego a las leyes de hombres, ¿cierto? Es decir, él, a pesar de las caídas que le estaban buscando, él fue mucho más sabio que esos fariseos y supo también cómo mostrarles qué era realmente lo que había que seguir. Y lo segundo es que tengamos muy presente, hermanos, que hay veces somos legalistas, ¿cierto?